Bienvenidos al Museo de Bellas Artes de Bilbao, aunque sea de forma virtual. Me llamo José Luis Merino Gorospe y soy actualmente conservador de arte antiguo en el museo. Y voy a hablarles del estudio, de la investigación y de los tratamientos de conservación y de restauración que a lo largo de los años 2005-2006 se llevaron a cabo sobre dos importantes obras de nuestra colección bajo el patrocinio de Iberdrola, a quienes ya desde aquí me gustaría agradecer su incondicional apoyo a lo largo de todos estos últimos años. Pues bien, las obras en cuestión sobre las que les voy a hablar son, como les digo, dos importantes obras de la colección, concretamente esta Lamentación sobre Cristo muerto de Anton van Dyck, que es la que tienen ustedes en pantalla, y este Festín burlesco de Jan Mandin. Una característica fundamental de ambas obras y que las diferencia de una forma importante desde el punto de vista material es su soporte. La obra de Van Dyck es un gran lienzo y la obra de Jan Mandin, el Festín burlesco, es una pintura flamenca sobre tabla. Comenzando con la obra de Mandin. Mandin se trata de un autor que en cierto modo está poco estudiado, no está muy bien conocido, y su personalidad artística se configura a partir de una serie de obras que se le adscriben. Nació en Haarlem hacia 1500 y se trasladó a Amberes en 1530, donde permaneció durante 30 años hasta su muerte. Sobre una obra firmada por el momento no tenemos nada más que ninguna otra obra realmente documentada con certeza. Y a partir, como les decía, a partir de esta obra firmada es cómo se prefigura o cómo se configura su personalidad artística. Se trata de esta obra, que es Las Tentaciones de San Antonio, que se conserva en el Museo Frans Hals de Haarlem. Es una tabla de 61 por 83 centímetros. Como pueden ver, tiene una gran influencia de la pintura del Bosco. De hecho, este festín burlesco de la colección hubo un momento en el que se atribuía al Bosco. Se le asocia también esta otra versión del mismo tema, de Las Tentaciones de San Antonio, que es un óleo sobre tabla de 71 por 99 centímetros y que se conserva en el Hermitage. Bueno, insisto en la fuerte influencia del Bosco. Esta obra, Las Tentaciones de Job, en el Museo Chartres de Douai, desprende también la misma influencia, pero quizá puede decirse que es la obra que más en relación está con la nuestra. Si hacemos una comparación de ambas, bueno, Las Tentaciones de Job tiene unas dimensiones de 67 por 141 centímetros, más o menos las he presentado escaladas para que se hagan una idea. El ancho es muy similar, la altura es más reducida a la de Las Tentaciones de Job. Pero vamos a encontrar una serie de correspondencias muy claras. Por ejemplo, en cuanto a los personajes, que yo los he rodeado y los he señalado, vemos cómo estos dos personajes son prácticamente el mismo, con la misma actitud. Vemos algunas fisonomías y algunos rostros que también coinciden plenamente en una obra y en otra. Son obras verdaderamente muy emparentadas. El tratamiento o la composición y el tratamiento del espacio es también muy semejante en ambas pinturas. Vemos cómo en los márgenes de la escena central tenemos a izquierda y a derecha una serie de escenarios en los que suceden también diversas historias. Es algo que es bastante claro en estas dos composiciones y que les dota de un interés y de una gran singularidad. Vemos también la presencia de una abertura hacia el fondo, hacia el paisaje, hacia un paisaje en el fondo, localizada en la zona central de ambas composiciones, como pueden ver.
En cuanto a la trayectoria de la obra de nuestra colección, es interesante constatar cómo pueden verse una serie de números de inventario pintados como era habitual en la superficie de la pintura y que hacen referencia a las diversas colecciones de las que ha formado parte. Así, por ejemplo, el número 334, abajo a la izquierda, que corresponde a la testamentaría del Marqués de Leganés, que fue uno de los mayores coleccionistas del reinado de Felipe IV. Este número se incluyó a su muerte en la testamentaría. Ya salió a la luz en diversas publicaciones de 2003, como se localizó que este número correspondía concretamente a la colección del Marqués de Leganés, y concretamente se describe de la siguiente manera. 334, una pintura de vara y tercia de ancho y una sesma de alto, de la misma mano, aludiendo al Bosco, una boda de villanos con diferentes y extravagantes figuras en tabla en 1.500 reales. Como vemos, tanto las medidas como las características coinciden con exactitud, además de coincidir el tipo de número con el del inventario del Marqués de Leganés. Aquí lo tenemos retratado por Van Dyck precisamente, y vamos a encontrar otro número de inventario como es el 219 entre dos cruces, que se corresponde con la colección del octavo conde de Altamira, don Antonio Gaspar de Moscoso y Mendoza. Esta colección no se dispersó, sino que pasó posteriormente a la colección de José de Madrazo, como podemos ver aquí. De José de Madrazo pasó a la colección del Marqués de Salamanca, también un importante coleccionista del siglo XIX, cuya fotografía vemos aquí. Y finalmente a la de don Laureano de Jado, que fue uno de los más importantes benefactores de nuestro museo, ya que legó esta pieza en 1927 dentro de un conjunto de 352 obras que forman actualmente parte de nuestra colección. Aquí lo vemos en el domicilio de Laureano de Jado. Vemos no solo este festín burlesco, como un buen número de obras que podemos contemplar ahora mismo en la colección del museo. En cuanto a las atribuciones, en 1919 estaba atribuido al Bosco con el título Banquete. Friedlander lo atribuyó ya definitivamente a Mandin en 1923. En 1927 se dona al museo con el título Banquete de Pícaros, y ya en 1932 aparece con el título Aquelarre, pero en 1955 ya aparece en nuestros inventarios la obra como Festín Burlesco, título que conserva hasta la actualidad. Uno de los aspectos más interesantes de esta obra es la iconografía tan compleja y tan plagada de símbolos. Es una boda en tono satírico, donde los campesinos, que se consideraban en aquel momento la gente inculta, que lo eran, se muestran en actitudes reprobables para asolar de las clases más elevadas. Tiene, por tanto, un carácter moralizante, además de satírico. No es una temática exclusiva de esta obra, es una temática habitual en la pintura flamenca de la época. Como digo, tiene, por tanto, un carácter moralizante. Así como, por ejemplo, tenemos un personaje a la derecha, en el ángulo inferior derecho de la composición, que está vomitando, que parece que advertir de los excesos asociados a este tipo de festejos. Hay numerosos símbolos repartidos por toda la obra. Por ejemplo, tenemos a la novia o el personaje femenino, que porta una corona de cucharas que aluden a la glotonería y cáscaras de huevo que simbolizan la lujuria. El cascabel hace referencia también a la locura, el cascabel que pende sobre la mujer. E incluso este gesto con los dedos en forma de V, como recogiendo migas de pan de la mesa, refuerza esta idea de estupidez. A la izquierda de la composición encontramos una vieja jorobada con una lechuza en la mano, que alude también a la locura y a la estupidez, y junto a ella una mujer que porta un halcón, que es un símbolo de concupiscencia. Por otra parte, también los rostros tapados aluden al carnaval, a este tipo de festejos en los que tenían también todo tipo de excesos. Es muy grotesco el personaje
que tiene pies en lugar de brazos, que aparece presidiendo este cortejo, pero que sin embargo tiene un rostro mucho más individualizado. Casi da la impresión de un retrato, de un autorretrato, por ejemplo. Pero bueno, son hipótesis que son interesantes. Lo curioso es que, bueno, a pesar de lo grotesco del personaje, la forma en la que están descritas la fisonomía se aparta un poco de la caricatura del resto de personajes. También tenemos un personaje que finalmente el artista ocultó, pero que se ha ido transparentando a lo largo del tiempo, lo podemos apreciar aquí, que solíamos decir que era el novio, que había salido huyendo caso de tratarse de una boda campesina, como en algún momento se ha titulado. Bueno, pues es un personaje que el pintor finalmente decidió ocultar. Vamos a ver luego cómo ciertamente lo dibujó, lo pintó, está perfectamente acabado, pero decidió ocultarlo. Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo las capas superpuestas de pintura se han ido transparentando y ha ido, digamos, emergiendo. Es como que quiere aparecer este personaje. Bueno, ocurren todo tipo de acciones. Aquí vemos a dos músicos, también uno de ellos sobre todo muy grotesco, como una especie de bocio, tocando la cornamusa, que es una especie de oboe. Y luego una serie de acciones, como ocurría en una de las pinturas que os he puesto al principio, acciones que ocurren en el fondo de la escena principal y que de alguna manera también redondean todas estas acciones. Por ejemplo, a la izquierda una mujer preparando una cama que aludiría a una cama nupcial, además con unos cortinajes rojos que siempre aluden a la sexualidad. En el fondo a la derecha tenemos unas mujeres cocinando y unos personajes también asando una cabeza de animal bajo una especie de chimenea. Uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista constructivo de la obra es el trabajo de la perspectiva. Si nosotros unimos las líneas del suelo, vamos a ver que todas fugan a un punto que está precisamente sobre la figura femenina. Hay algunas líneas de fuga, como podemos ver aquí, que parece que están un poco despistadas, que no coinciden exactamente con las generales, y yo imagino que esto depende del trabajo durante la pintura, de ajustes que se hacían durante la pintura y que, bueno, que al final no encajaban con precisión con un dibujo previo, pero claramente el dibujo se hizo teniendo en cuenta este punto de fuga para la perspectiva, que nos marcaría además una línea del horizonte en este punto. Y si además hacemos pasar una vertical por ese punto al que fugan todas las líneas que está sobre la línea del horizonte, vamos a encontrarnos con que ese punto está justo en el centro, divide la composición en dos. Y además ocurre que si hacemos pasar una línea perpendicular a esta línea vertical que pase por los dedos de la mujer, vamos a ver que divide también la obra horizontalmente en dos porciones idénticas. Significa que el punto en el que está apoyando el dedo la mujer es exactamente el punto central de la composición. Y esto no es una cosa casual, esto es una cosa de la que se vale el artista para organizar todo este espacio tan complicado, pero que a la vez se nos muestra tan coherente. Es curiosa esta composición que indudablemente, a pesar del carácter burlesco, irónico, sarcástico del tema, nos remite, sin ninguna duda, a una última cena. Aquí, por ejemplo, esta última cena de Dirk Boots, que fue pintada entre 1464 y 1467, se conserva en la iglesia de San Pedro de Lovaina, en Bélgica, y sin duda Jan Mandin tuvo conocimiento de esta obra. Encuentro que hay un cierto paralelismo en cuanto a la organización espacial del lugar donde tiene lugar la escena e incluso la distribución de los personajes. Pero es más, si buscamos otras representaciones de la última cena, como por ejemplo esta de Peter Cook, pintada en 1527, que se encuentra en el Metropolitan de Nueva York, vemos otros elementos
que son constantes en las últimas cenas y que también están presentes en nuestro festín burlesco, como puede ser el perro, que suele ir asociado a la imagen de Judas, y una jarra con agua que hace referencia al lavatorio de pies. Esto tiene que ver siempre con la iconografía de la última cena de Jesús. No me parece muy descabellado pensar que Jan Mandin tuviera en mente, es una hipótesis por supuesto, tuviera en mente una representación de una última cena. Aquí, esta curiosa versión por Lucas Cranach el Joven, pintada hacia 1565, donde curiosamente sustituye a los apóstoles por los principales líderes de la Reforma protestante, y el elector de Sajonia aparece en posición orante en primer plano. Como pueden ver, estas transposiciones, estamos en el momento de la Contrarreforma, no es descabellado pensar que Jan Mandin tuviera algo así en mente. En el siglo XX, muchos años después, en 1961, Luis Buñuel, en su película Viridiana, precisamente se basó para una de sus escenas finales, importantísima, en La última cena de Leonardo da Vinci. Y no sabemos muy bien quién, yo diría no sabemos muy bien quién tuvo la primera idea, si Jan Mandin o Luis Buñuel. Pero bueno, ahí queda dicho como una hipótesis, como un juego y como algo que esta pintura tan interesante aporta, en el sentido de que más que respuestas nos plantea constantemente a lo largo del tiempo nuevas preguntas. Ya abundando en aspectos técnicos sobre la estructura de la obra, sobre la composición de la obra, es también muy interesante constatar cómo el estudio de la reflectografía infrarroja, que nos permite ver las capas intermedias de pintura y, en su caso, el dibujo, lo que hemos dado en llamar el dibujo subyacente, es decir, el dibujo que previamente aplicó el pintor, el artista, antes de aplicar la pintura. Aquí nos encontramos un dibujo muy característico, se ve con muchísima nitidez. No siempre el dibujo previo, mediante esta técnica, se ve con esta nitidez. En este caso está realizado con un medio líquido aplicado a pincel, y además vamos a comprobar cómo hay, el dibujo está muy detallado, pero además vamos a comprobar cómo hay numerosos cambios a lo largo del trabajo pictórico. Aquí, por ejemplo, vemos cómo este personaje llevaba un cinturón con un puñal o con un cuchillo, y sin embargo finalmente no lo pintó. Vamos a ver correcciones de este tipo a lo largo de toda la obra, leves correcciones en la posición de elementos como los pies, en la indumentaria, más o menos importantes. Vemos aquí el personaje que les comentaba antes, que finalmente ocultó con pintura, pero que está perfectamente dibujado y que se transparenta actualmente, que puede verse a simple vista, pero que es más perceptible en la reflectografía infrarroja, y se ve perfectamente cómo está completamente dibujado y completamente acabado. Si nos desplazamos ahora, podemos ir también a los personajes de la izquierda, la mujer de la lechuza, y vamos a ver cómo tiene una serie de elementos, como un bolso o algunas. Incluso este personaje tiene aquí una especie como de rama, no sabemos identificar muy bien. Bueno, son elementos que están en el dibujo previo, pero que finalmente se ocultaron. Y aquí vemos también cómo la mesa, esta que aparece a la izquierda, que no se dibujó, finalmente se pintó y se aplicó sobre estos personajes ya resueltos con el color. Veamos aquí el rostro de este personaje al que hacía referencia antes, de esta especie de enano con manos de pie. Y vemos también cómo el dibujo previo la cara estaba más comprimida, los ojos estaban más hacia abajo, y sin embargo finalmente decidió estirar un poco la cara, dando unas proporciones a un rostro más normal. Es por esto por lo que a mí siempre me ha parecido que puede ser un rostro, un retrato de una persona verdadera. Hemos visto hasta ahora cómo el dibujo es completamente lineal. Está aplicado con un medio líquido, por ejemplo una tinta negra, a pincel. Y sin embargo, en este personaje, a la izquierda, al borde de la composición que asoma, se puede comprobar cómo el primer dibujo está realizado mediante estarcido, porque vemos esta línea de puntos. El estarcido consistía en hacer el dibujo previamente en un papel, perforar todas las líneas del dibujo, colocarlo sobre el soporte y hacer pasar
carbón en polvo a través de esos orificios, de modo que quedaban impresos a modo de punteado en la superficie que luego se iba a pintar. Luego normalmente se repasaba este primer dibujo, se repasaba con tinta a pincel, que es lo que Jan Mandin hizo precisamente en esta pintura. Primero realizó el dibujo mediante estarcido y finalmente lo repasó para luego proceder con el tratamiento pictórico, que en todo caso es un tratamiento pictórico que demuestra una gran pericia y una gran libertad a la hora de pintar, puesto que hay numerosísimas correcciones. Otra de las pruebas que hemos realizado estas obras antes de acometer su restauración y para llegar a un conocimiento material más profundo ha sido un estudio estratigráfico. Se tomaron una serie de muestras, de micromuestras, concretamente del perímetro, de zonas secundarias, así que, por ejemplo, de la indumentaria del vestido de esta mujer, de la mujer que lleva la lechuza, para comprobar. En esta muestra no salió preparación, pero hemos comprobado que la estructura según la cual está pintado el vestido rojo, parte de un color rosado, que es una mezcla de vermellón con blanco de plomo, y tiene una serie, encontramos también unas partículas de negro carbón, que podrían ser trazas de dibujo subyacente. Sobre ese estrato encontramos aplicado de la misma composición, pero con mayor proporción de vermellón para obtener un color rojo más fuerte. Y por último, una capa transparente de una veladura de color rojo, concretamente una laca roja para dar ese tono rojo tan vibrante, casi de aspecto vítreo. Vamos a desplazarnos ahora, por ejemplo, a una de las vigas de esta estructura, y vamos a encontrar con una estructura pictórica mucho más compleja. Aquí vemos una preparación típica de carbonato cálcico. Vamos a ver un estrato blanco de plomo que se podría corresponder a una imprimación, aunque no aparece claramente en las otras estratigrafías. Luego vamos a ver una mezcla de tierras, de un color más o menos pardo, que se corresponde con la zona oscura, que podemos ver aquí en este lateral, con la zona oscura de esta madera, y encima vamos a ver la zona iluminada en la que la mezcla de pigmentos de tierras es la misma, pero con una mayor adición de amarillo y de blanco de plomo que se corresponde a esta zona iluminada de este barrote. Significa que primero se pintó de un color oscuro para luego dar el tono de la luz para dar el efecto de volumen o de perspectiva. Y a la derecha, dos muestras tomadas respectivamente de esa especie de chimenea o de campana y del cortinaje. Ambas con el mismo tipo de preparación, aunque bueno, por la iluminación es un poco diferente, da un aspecto diferente, pero son preparaciones de carbonato cálcico con una base de azurita mezclado con blanco de plomo, y en el caso del cortinaje con un pigmento de cobre superficialmente, para obtener ese color verde tan típico, verde de cobre. Aquí vemos, aproximándonos un poco más, para que vean más en detalle la estructura de la capa pictórica, que es relativamente sencilla. Son un trabajo de veladuras, es un trabajo en el que la capa pictórica tiene muy poco grosor, es una capa pictórica muy fina, como viene siendo habitual en la pintura flamenca de esta época. Otro de los estudios previos antes de acometer la restauración es el estudio del soporte. En este caso es un soporte que está formado, tenemos las dimensiones, que son más o menos regulares, de 147 por 98 y medio, y este panel de madera está compuesto a su vez por 3 piezas de madera unidas en sentido vertical con unas medidas relativamente regulares. Vamos a ver en el reverso un embarrotado, que es un tratamiento de restauración habitual en el siglo XIX, principios del XX, que consistía en aplicar un refuerzo de barrotes verticales y travesaños horizontales que mantenían sujeta la obra y que además con esto conseguían aplanarla y evitar cualquier deformación que la tendencia natural de los soportes de madera tienden a mostrar.
se ha comprobado que este tipo de tratamiento a la larga ocasiona mayores perjuicios que beneficios. En este caso, toda la estructura estaba perfectamente estabilizada y dadas las condiciones de museo en las que se conserva esta pieza, se determinó no tocarla, no removerla. Otro de los estudios que se hacen, que se hicieron, en este caso un estudio con luz rasante, para ver las deformaciones del soporte, cómo pueden detectarse aquí iluminando la obra desde arriba o desde abajo, como en este caso, y vamos a detectar las uniones de paneles, por ejemplo, en los que se han producido un cierto desplazamiento entre los paneles, un cierto desnivel, que es algo también completamente habitual y que esta técnica delata perfectamente. Pero también vamos a comprobar algunos levantamientos de la capa pictórica formando a modo de escamas. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el más pronunciado en toda la obra, que tiene lugar en la zona del mantel, probablemente porque la madera del soporte tenga algún nudo o tenga algún tipo de imperfección. Lo que ocurre es que por el reverso no se pudo comprobar esto, puesto que estaba oculto por el embarrotado que acaban de ver en las imágenes anteriores. Otro de los estudios es el estudio con luz ultravioleta, que permite detectar el estado superficial de la obra, del barniz, si está más o menos oxidado, dependiendo de la fluorescencia que aporte, si es un barniz más o menos regular o irregular, y además permite distinguir los retoques o intervenciones de restauración más recientes y que son más superficiales, que pueden ser necesario eliminar o no. Aquí vemos, por ejemplo, estas áreas. Vemos aquí una gran laguna que ya se retocó en una intervención anterior en nuestro museo. Otras lagunas, aquí vemos otros retoques, sobre todo en las uniones de soporte, en las que se ve una serie de manchas de color negro que destacan con respecto a ese color amarillento general y que es lo que nos da la pista de dónde están los retoques. Ciertamente se pueden apreciar a simple vista, pero esto nos da también otra visión un poco más segura. Fíjense aquí, en estas zonas vamos a tener también numerosos retoques, especialmente en la zona de unión de los paneles, que suelen ser las zonas en las que tiene lugar el mayor número de pérdidas de pintura. Seguidamente tenemos un mapa de daños. Antes de acometer una intervención, realizamos un mapa de daños exhaustivo, clasificando absolutamente todos los daños, por mínimos que sean, que tienen lugar en la obra, como pueden ser, en este caso, grietas, como pueden ser retoques o repintes, por ejemplo, estos marcados en un color azul, y ya se ve, por ejemplo, todas las zonas de las uniones de paneles que estaban retocadas, puesto que habían perdido el color. Áreas con la superficie pasmada, es decir, que con la superficie de barniz ligeramente blanqueada. Erosiones, manchas, en definitiva, o estratos de suciedad más o menos anómalos, arañazos, las zonas con los craquelados más marcados que coinciden con lo que nos indicaría también las fotografías con luz rasante. En definitiva, todas las degradaciones que puede tener una obra. Esto es un proceso que hacemos siempre antes de acometer un tratamiento de conservación-restauración para tener una constancia, dejar una constancia de su estado a la fecha del tratamiento y para que nos ayude y nos guíe también en cuanto a los tratamientos a seguir y al orden en que aplicarlos. Les voy a mostrar ahora aquí lo que sería ya el tratamiento propiamente dicho de limpieza. Les he colocado este vídeo. Este tratamiento lo abordaríamos después del fijado de color, que no les he traído aquí, pero que es una de las operaciones que indudablemente fue necesario hacer. Y me ha parecido interesante traerles este vídeo, puesto que creo que es una de las cosas que mayor curiosidad suscita, cómo se limpian los cuadros sin dañarlos. Bueno, pues se limpian con una serie de... Primero se hacen una serie de test de disolventes para ver qué materiales pueden ser adecuados para eliminar o, en su caso, descargar las capas superficiales de suciedad o las capas superficiales de barniz.
así como eliminar, en su caso, si es necesario, retoques que no estén correctamente aplicados. Esta sería la obra después de la limpieza, en la que vamos a ver la obra tal cual es, sin ningún tipo de retoque que no sea original. Es una obra en buen estado, ciertamente es una obra en buen estado, habida cuenta de los siglos que han pasado por ella y del cambio de manos, pero lógicamente tiene una serie de pérdidas que tienen mucho que ver con la naturaleza propia de la obra, con el movimiento de la madera, que puede hacer que se desprendan partículas de color en un momento dado, específicamente en las zonas de las uniones, por ejemplo, como venía diciendo. Esta sería la obra, después ya de la limpieza y de la reintegración o retoque de lagunas. Y otro aspecto importantísimo a la hora de abordar estas restauraciones, que en este caso lo fue, el cambio de marco. El marco con el que se venía presentando la obra es un marco que no se correspondía, ese que tienen ustedes en la imagen, no se correspondía con la época de la obra, ni muchísimo menos. Además era un marco hecho con fragmentos de otros marcos, era una especie de componenda. Entonces lo que hicimos es una réplica de un marco del tipo de marcos que llevan estas obras de esta época y de esta escuela, concretamente de madera ebonizada y con unos perfiles muy, muy sencillos de dorado al agua, de modo que la lectura de la obra es absolutamente magnífica. Ahora ya una vez restaurada y presentada con este tipo de enmarcado. Y vamos a pasar ahora ya a la Lamentación sobre Cristo muerto de Anton van Dyck, que es una obra pintada hacia 1627-1632. Es un gran lienzo. Aquí Van Dyck en un autorretrato de 1641, si mal no recuerdo. Esta obra parece que también no la tenemos tampoco su rastro tan documentado con tanta firmeza, pero parece que también formó parte de la colección del Marqués de Leganés y anteriormente había estado en la del Marqués de las Marismas. Es seguramente la que poseyó el duque de Newcastle en 1872 y que posteriormente pasó al conde de Lincoln, quien lo vendió en Christie's en 1939. Pasaría por diversas colecciones particulares y marchantes como Thomas Harris, quien lo vendió a la familia Fernández Valdés y el museo lo adquirió a esta colección en 1985. Aquí vemos una imagen de la obra en el domicilio de la familia Valdés antes de su adquisición. Van Dyck trató en numerosas ocasiones este tema con diversas variantes. Concretamente existe esta versión idéntica a la nuestra que está en una colección particular de Roma. Vemos que la composición quizá esté recortado, quizá originalmente esté pintado así. Yo no lo he podido comprobar porque no he podido tener acceso a esta obra, a poder ver esta obra natural, pero es una de las dos versiones que hay idénticas a la obra que podemos ver en nuestro museo. Van Dyck se basó, es curioso, porque hace una especie de simbiosis entre el arte pagano y el arte cristiano, puesto que se basó en las alegorías del Tíber y del Nilo de los museos capitolinos para representar la figura de Cristo. Es una anatomía completamente clásica. Pueden verlo aquí. Y también la famosa escultura El Galo Moribundo. Son obras que esta obra tiene una clara inspiración en estas obras. Existen también diversos dibujos y estudios, como por ejemplo este del Museo Británico, que vamos a ver, que es un estudio para la figura de la Virgen. Vemos que es un modelo que además va a repetir de forma muy semejante en otras composiciones, como por ejemplo esta otra versión de la Alte Pinakothek de Múnich, también de 1628-1630. Estas lamentaciones de Cristo muerto las realiza todas en esta época. Vemos cómo a la derecha el ángel se repite por completo, es completamente calcado al de nuestra versión.
aquí nuevamente con el dibujo de la Virgen, que sigue siempre este mismo modelo. Y lo mismo para la anatomía de Cristo. Sigue este tipo de dibujos que, bueno, que afortunadamente se conservan. Y ya incidiendo en aspectos sobre la conservación y la restauración de la obra. Aquí tenemos una imagen, porque hasta ahora les he enseñado una imagen ya después de la restauración. Esta imagen nos muestra a la obra con su marco. El marco, todo hay que decirlo, tampoco es el marco original, no obstante es un marco de época y es un marco que coincide estéticamente con la escuela, con el estilo de la obra. Pero aquí podemos ver, bueno, la obra antes de la intervención era una obra que presentaba un aspecto relativamente bueno, sin embargo el color estaba apagado, los efectos de claroscuro estaban completamente disminuidos por una capa de suciedad y por una capa de barnices oxidados, y luego, como hemos ido viendo, por numerosas restauraciones y por numerosos retoques no originales que probablemente se hicieron a finales también del siglo XIX, principios del XX. Y lo primero de todo, como en el caso anterior, un mapa de daños. Aquí se lo voy a presentar de una manera un poco más sucinta, con los daños más relevantes. Vemos una línea horizontal de color rojo que hace referencia a una serie de retoques que coinciden con una costura del lienzo. Este lienzo está formado por dos tejidos cosidos. Además, esta obra está rentelada y el bastidor tampoco es el original, se repuso en un momento dado. Estas operaciones de rentelado, sobre todo, se hacían de una manera muy enérgica, con unos procedimientos en los que se utilizaba calor. Es un rentelado a la gacha, como conocemos los restauradores, y este tipo de procedimiento requería el planchado de la obra, que es un tratamiento que iba a ocasionar luego muchos daños, como vamos a ver. Esta imagen de la reflectografía infrarroja es particularmente interesante porque nos permite detectar perfectamente las lagunas de la capa pictórica, es decir, las pérdidas que tiene la capa pictórica, y detectar luego muy bien los retoques que se aplicaron en restauraciones antiguas para disimularlas. Vemos claramente la línea horizontal a que hacía referencia, que sería la costura, que es donde tiene lugar el mayor número de pérdidas. Otro detalle que podemos ver es no se aprecia un dibujo muy definido, únicamente se aprecian unas líneas finas que hay que buscarlas con mucho tiento y con mucho cuidado. Lo que sí que no se aprecian son cambios o arrepentimientos o cambios importantes. Aquí vamos a ver una banda vertical con una serie de pérdidas que yo creo que se distinguen muy bien. Estas zonas blancas son pérdidas que coinciden con un travesaño vertical que en algún momento ha tenido el bastidor de la obra, que es una zona de contacto que solía ocasionar este tipo de pérdidas. Vemos que además que los colores y que las figuras están hechas en reserva, es decir, se ha reservado el espacio en el que va a ocupar el Cristo y no está prepintado con el manto de la Virgen, es decir, no está pintado sobre la Virgen. Se ha reservado esa zona para la figura de para cada una de las figuras, en definitiva. Esto indica efectivamente que el dibujo era muy preciso y que esta composición se tenía cuidadosamente calculada, porque de hecho no hay ninguna modificación. Aquí, con la luz ultravioleta, podemos detectar también el estado del barniz, en este caso una capa de barniz muy densa, y además los retoques más superficiales. Luego comprobamos durante la limpieza, algo que también se podía ver a simple vista, ciertamente, que la extensión de los retoques era muchísimo mayor, que aquí solo se veían algunos de ellos, los más superficiales, que son los que vamos a ver como unas manchas negras, que pueden parecer erosiones, pero son retoques que provienen de restauraciones antiguas. Aquí, por ejemplo, en la zona del brazo, vamos a ver todas estas manchas, que parecen manchas, pero bueno, son claramente retoques, tienen además aspecto de pinceladas, tienen también una capa de barniz sobre ellos, de modo que no se ven con total nitidez. Y sobre todo lo que vemos es una capa, un velo que, como les decía antes, además de ocultar el colorido de la obra, de apagarlo, también de alguna manera distorsionaba el efecto de claroscuro y distorsionaba la diferencia de planos, aplanando por completo la obra. Bueno, aquí si nos vamos aproximando, vamos a poder comprobar cómo
existían numerosas erosiones en la capa pictórica, diversos puntos, pequeños puntos con diminutas pérdidas de pintura, probablemente ocasionados durante esa operación de forrado a que hacía referencia, o de rentelado a que hacía referencia antes. Aquí vemos también en la zona del rostro de la Virgen, nos podemos aproximar y vamos a ver en esta imagen cómo puede comprobarse, cómo puede detectarse que a simple vista ya se distinguen retoques que no son originales y que provienen de restauraciones antiguas, en toda esta zona que se corresponde con esa costura del soporte. Aquí las he resaltado para que ustedes las puedan ver mejor, las puedan distinguir mejor. Toda la superficie de la obra adolecía de este tipo de degradación, como es una cierta erosión de la capa pictórica en diversos puntos. En un examen de proximidad se ven a la perfección, incluso antes de la limpieza y de la eliminación de retoques y de repintes, como podemos ver aquí. Se trata de una serie de intervenciones que ya habían virado ligeramente de color y que de alguna manera también interrumpían la visión de la obra. Lo mismo con los rostros de los ángeles. Si nos acercamos podemos ver, distinguir toda esa infinidad de pequeños puntos que coinciden con la trama de la tela, que son erosiones de la capa pictórica. Aquí vemos, por ejemplo, líneas horizontales correspondientes a hilos del tejido que durante esa operación de planchado para el rentelado sufrieron ese desgaste o esas abrasiones, como vemos aquí en la figura de este angelito. Vemos en toda la zona de la mano todos esos puntos que están sin pintura, o incluso en la zona de la cabeza, en la zona superior, que vemos cómo está pintado sobre aquí se pintó primero el cielo y el ángel se pintó sobre el cielo, de modo que a través de esas erosiones se distingue el color del celaje. Y aquí ya durante el proceso de limpieza, que consistió en eliminar estas capas de barniz que estaban muy oxidadas, en primer lugar una limpieza de la suciedad superficial, después, como digo, las capas de barniz oxidado que daban un color completamente amarillo a la totalidad de la obra, que hacían un efecto de filtro. Es como si estuviéramos viendo la obra con unas gafas de sol, como quien dice, ¿no?, que nos impide ver los colores y el efecto de modelado. Y si nos acercamos vamos a ver también ahora cómo se delatan esas pequeñas erosiones, especialmente en estas zonas, como puede ser el paño de pureza. Fíjese aquí, acercándonos aún más, toda esa multitud de pequeñísimas pérdidas de capa pictórica. Aquí también durante el proceso de limpieza. Y les he traído también este vídeo en el que pueden ver un momento de la limpieza, concretamente del rostro de la Carnación de María Magdalena a la izquierda de la composición. Es un momento muy emocionante dentro de lo que es una intervención de restauración de una obra, puesto que se va descubriendo, se va viendo el colorido verdadero en su estado actual, pero es el colorido verdadero de la obra. Y entonces esto realmente es apasionante dentro de nuestro trabajo y es muy emocionante. Aquí optamos por ir haciendo una limpieza por contornos, pero en cualquier caso descargando el estrato de barniz muy progresivamente, dejando siempre un resto de barniz que se terminó de igualar en conjunto al final de la intervención de limpieza, para ir teniendo una visión progresiva del conjunto del cuadro paulatinamente según se iba realizando la limpieza.
van apareciendo todos los maravillosos matices de las carnaciones que están tratadas de una manera completamente diferente para cada uno de los personajes y todo el maravilloso modelado con esa sutileza en el claroscuro. Aquí en la zona del rostro de la Virgen y del fondo, como les he enseñado antes, una zona en la que había numerosos retoques que se van descargando progresivamente, retoques no originales. En muchos casos no se avanza al 100% en la eliminación de estos retoques, simplemente se dejan para no seguir insistiendo, dependiendo del grado de dureza o del grado de resistencia, para no seguir insistiendo sobre la capa pictórica. Entonces vamos a ver zonas en las que se dejan, en cierto modo, ciertos restos de reintegraciones antiguas que luego en el trabajo siguiente de reintegración se ajustan. Dada la delicadeza de este trabajo, fíjense que en este momento se utilizaron hisopos muy pequeños para ir descargando específicamente las zonas de repintes y controlar muy bien la limpieza. Vemos aquí el aspecto después de la limpieza en esa zona y continuamos ya con el rostro de la Virgen. Aquí se ha procurado ir por contornos, pero bueno, creo que la diferencia es patente. Bien, aquí tendríamos ya un poco más avanzada la limpieza. Vemos las zonas de retoques que les comentaba al principio, como ya están casi por completo descargadas de color que no es original. Nuevamente aquí, con una zona limpia a la derecha de la composición. Y aquí si nos acercamos, por ejemplo, a la diferencia en el tono de las carnaciones de estos ángeles, el de la derecha ya una vez concluida la limpieza y el de la izquierda sin terminar de limpiar. Lo mismo, las manos contra una carnación en la que aún no se ha ejecutado la limpieza. Fíjense que el colorido real, entre comillas, nada tiene que ver con la imagen que teníamos antes de la restauración. Y aquí ya tendríamos la obra una vez limpia, una vez con todos los repintes eliminados. Claro, se delatan todas las erosiones, todas las pérdidas, todas aquellas degradaciones en la capa pictórica que en restauraciones antiguas se habían restaurado, pero que esas restauraciones estaban totalmente ya degradadas, concretamente las reintegraciones habían virado ya de color e inevitablemente fue necesario quitarlas casi en su totalidad. Aquí esta imagen a modo de recordatorio de cómo estaba la obra antes de la limpieza, para que puedan ustedes comprobar el cambio, sobre todo cómo gana la obra en contraste, en color, en volumen, en modelado, que se distingue ahora mucho, con mucho más esplendor. Lógicamente, nos vamos a encontrar con lo que ya veíamos en el estudio previo con luz ultravioleta, pues todas las pérdidas que ahora van a aparecer de color blanco, puesto que solo vemos las preparaciones aplicadas en las restauraciones, hemos quitado ya los retoques, entonces vamos a ver el estado real de la obra en este momento. No tiene tampoco una obra que no tiene pérdidas ni de extensión ni de una consideración importante, puesto que no afectan a elementos importantes de la composición. Vamos a ver perfectamente, de nuevo, y con muchísima más claridad, todas las pequeñas pérdidas, las erosiones y este tipo de degradaciones a las que hacía referencia antes. Y ya, finalmente, para concluir, y ya con esta imagen termino mi exposición, se procedió igualmente a
a la restauración del marco, que fue también un trabajo realmente importante para presentar esta obra tan importante de la colección en su auténtico esplendor. Muchísimas gracias.